Buenas tardes compañeros y tutor. Hoy vengo a hablarles sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Mi nombre es Eliana Patricia Laguna Martínez y en estos momentos ejerzo el rol de contador en la tarea final del curso de Epistemología, Teoría y Pensamiento Contable de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Entremos en contexto. La historia de la partida doble, ¿cierto? La partida doble es un método contable que se utiliza para registrar todas las transacciones financieras de una entidad. Fue desarrollado por el monje Luca Pacioli en el siglo XV y se basa en principios de que cada transacción afecta más o menos dos cuentas contables. La obra de Pacioli, denominada La suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, es un tratado en el cual se incluye una sección sobre la contabilidad denominada Detalles de la contabilidad y registro. Sin embargo, hay muchas teorías donde dicen que Luca no inventó el sistema de la partida doble, ya que el concepto llevaba tiempo utilizándose antes de que fuera su formalización. Se sabe esto gracias a los registros históricos que indican que los comerciantes italianos de la época ya utilizaban métodos similares para gestionar sus negocios. La partida doble. La regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas, una por el debe y la otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe de la cuenta debe coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber. La partida doble es la base de la dualidad económica de la contabilidad e integra la ecuación patrimonial. Dicha ecuación es la siguiente: activo es igual al pasivo más el patrimonio, o el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Cuando se registra una transacción cualquiera, cualquier cambio en el lado izquierdo debe ser igualado en el lado derecho por un cambio correspondiente en el lado derecho de los pasivos y viceversa, porque la balanza nunca tiene que estar desnivelada, siempre tiene que estar bien nivelada. Principios fundamentales. Como un método contable podemos definir qué es la partida doble a través de los principios que la rigen. Principio de la dualidad. Este principio dice que tiene un doble efecto en las cuentas contables y no son susceptibles de compensación. El principio del equilibrio. Dicen que los totales del debe y del haber deben ser siempre iguales, asegurando siempre el equilibrio general de la empresa. Y el principio de la continuidad. Las cuentas deben mantenerse continuamente actualizadas, reflejando la naturaleza dinámica de las transacciones comerciales y permitiendo un seguimiento constante de las situaciones financieras de la empresa. Hay otros principios también que hacen parte de la partida doble y que hacen más importante para la organización, que es el principio de la entidad. Este principio establece que las transacciones y los eventos económicos de la empresa deben regirse y reportarse de manera independiente. También existe el principio de la realización. Este principio es conocido como el principio del reconocimiento de los ingresos. Sostiene que las transacciones y eventos económicos deben registrarse cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga en efectivo. Principio del periodo contable. Establece que las actividades económicas de una empresa deben dividirse en periodos de tiempo uniforme para facilitar el registro y análisis y presentación de los estados financieros. Principio de la objetividad. Hace necesario que los registros contables y los estados financieros se basen en datos concretos, con evidencias verificables, y no en opiniones o estimaciones subjetivas. Principio de la consistencia. Otorga la obligación de que una vez una empresa ha adoptado un método contable, estas prácticas y métodos
deben aplicarse de manera consistente en todos los periodos contables. Principio de la prudencia, también conocido como el principio de conservadurismo, dicta que los contadores deben ser cautelosos al estimar ingresos y activos, además de procurar el registro de los gastos y pasivos tan pronto sean probables. Y el principio de la comparabilidad requiere que los estados financieros sean preparados de manera que puedan ser comparados con los de otras empresas o con los de periodos anteriores de la misma empresa. El resultado de la aplicación consiste de las políticas y los métodos contables. El debe y el haber. Esos son los conceptos fundamentales de la partida doble. El debe y el haber, los cuales han utilizado universalmente para mantener el equilibrio en los libros, ¿cierto? El debe es una columna en el libro donde se registran todas las entradas y los gastos de una empresa. Asimismo, deben incluir todas aquellas que disminuyen en los pasivos. Por ejemplo, y en términos más simples, cuando una empresa compra un inventario en efectivo, el valor del inventario aumenta y el monto de este aumento se registra en la columna del debe, ¿cierto? El haber, la columna opuesta del debe, donde se registran todas las entradas que incrementan los pasivos e ingresos o patrimonios de una empresa, así como las que disminuyen sus activos o los gastos. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando se efectúa un pago por el inventario en efectivo, hay una disminución en el efectivo de la empresa y esa disminución se registra en la columna correspondiente, que es el haber. Listo. A través de su uso en el registro de transacciones, la elaboración de estados financieros y el control interno del debe y del haber contribuyen significativamente a la transparencia, confiabilidad, precisión de la contabilidad empresarial. El debe representa el incremento en activos o gastos y la disminución en pasivos, ingresos o patrimonio. El libro mayor se registra en la columna izquierda. El haber, el crédito, se registra en el lado derecho de la cuenta representando los ingresos en el pasivo, ingresos en el patrimonio y la disminución en los activos o los gastos. Cada transacción debe tener al menos un débito y un crédito. En caso contrario, la suma de esos asientos en el debe tendrá que ser igualada en la suma de los asientos del haber. Siguiendo a esto, la partida doble es una parte fundamental para una empresa, para un empresario, saber cuál es su patrimonio neto o con cuánto efectivo cuenta la empresa en esos momentos. O sea, si nosotros no llevamos la partida doble como se debe llevar, no tendremos claro cuántos activos o cuánto patrimonio neto tenemos en la empresa. Muchas gracias, seguimos con el otro tema. Espero que les esté gustando nuestra exposición y que sea de ayuda también para otras exposiciones. Buenas tardes, mi nombre es Joana Marcela Vélez. Para esta ocasión, el tema que elijo para explicar es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial explica cómo está organizado el patrimonio de una empresa. Es la base de la contabilidad y dice que todo lo que la empresa tiene debe estar financiado por lo que debe o por lo que posee como patrimonio. La fórmula de la ecuación patrimonial es activo igual pasivo más patrimonio.
donde los activos son todos los recursos que tiene la empresa y que le sirve para trabajar. El pasivo son todas las deudas o compromisos que la empresa debe pagar y el patrimonio es la parte que realmente le pertenece al dueño o a los socios después de pagar las deudas. El fundamento de la ecuación patrimonial dice que para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos que son el dinero en efectivo, las mercancías, materias primas, oficinas y construcciones. Sin estos activos, la empresa obviamente no podría existir. Y estos activos se consiguen de dos formas: por aportes que hacen los socios, que serían los patrimonios, y por créditos que la empresa adquiere con bancos y proveedores, esos serían los pasivos. El equilibrio de la ecuación patrimonial: cualquiera de las variables pueden cambiar o variar, pero el equilibrio se debe siempre mantener. Siempre debe de ser igual el equilibrio. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de los pasivos y patrimonio, es decir, que si la suma de pasivo y patrimonio es superior a la suma de los activos, quiere decir que el equilibrio se ha roto y que la empresa puede estar en quiebra. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene, porque se supone que la suma de los activos siempre debe ser igual a la suma de los pasivos y de los patrimonios. Por ejemplo, tengo mi computador. Mi computador viene siendo mi activo y ese computador me valió 1.000.000 de pesos. Yo adquirí de ese millón un préstamo por 400.000 pesos. Esos serían mis pasivos. Y mi socio me hizo un aporte de 600.000 pesos y esos serían los patrimonios. Si yo sumo los 400.000 pesos más los 600.000, me da el valor de 1.000.000 de pesos, que sería mi activo, lo que quiere decir de que cumplo con el equilibrio de la ecuación patrimonial. Pero si yo de ese 1.000.000 de pesos solicité 700.000 pesos prestados y mi socio me aportó 600.000 pesos, entonces si yo sumo esos dos valores me va a dar un valor de 1.300.000 pesos, lo que quiere decir de que estoy totalmente en desequilibrio. El equilibrio de la ecuación patrimonial está completamente rota. Para concluir, la ecuación patrimonial es importante porque muestra de manera sencilla de dónde viene el dinero de la empresa y cómo se financian sus bienes. Todo lo que la empresa tiene siempre está respaldado por deudas o por el patrimonio de sus dueños. Les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias y feliz día. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Angélica Terine Vázquez Guevara, estudiante del programa de Contaduría Pública. El día de hoy vamos a profundizar en el tema de activos, pasivos y patrimonio. Inicialmente pues hay que tener en cuenta de que estos tres elementos forman parte del balance general de una organización. Nos permite evaluar la situación financiera de la misma. Entonces, para empezar, introducción. Toda empresa necesita conocer qué posee, qué debe y qué le pertenece realmente a sus dueños, como lo decíamos, activos, pasivos y patrimonio. Estos activos, pasivos y patrimonio nos permiten evaluar la situación financiera de una empresa o de una organización. Forman la base de la ecuación contable, que más adelante la voy a relacionar. Son esenciales para la toma de decisiones y el análisis financiero de los mismos, como también ya les había mencionado anteriormente. Bueno, tenemos los activos. ¿Qué son los activos? Los activos es básicamente todos los bienes y derechos que posee una empresa, que pueden generar beneficios futuros. Entonces, por ejemplo, los recursos controlados por la empresa que generan beneficios económicos futuros se pueden medir económicamente, provienen de eventos pasados. Se clasifican en corrientes y en no corrientes. Los corrientes son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y los anticipos.
y los no corrientes son la propiedad de planta de equipo, los intangibles, las inversiones a largo plazo y los activos biológicos. Por ejemplo, el dinero en caja o bancos, vehículos, terrenos, computadores o patentes o licencias. ¿Sí? Generalmente se puede, digamos, traducir de que los activos es todo aquello que la empresa utiliza para operar. Seguidamente tenemos los pasivos. Los pasivos son las deudas o obligaciones que posee la empresa o la organización con terceros, que se deben pagar en el futuro, nacen de hechos pasados y representan compromisos financieros. Igualmente se clasifican en corrientes y en no corrientes. Los corrientes, los proveedores, las obligaciones laborales, los impuestos por pagar y los créditos a corto plazo. Y los no corrientes son los préstamos a largo plazo y las deudas financieras grandes. Por ejemplo, como ya lo indicaba, las deudas bancarias, los impuestos atrasados, el alquiler por pagar, las demandas o indemnizaciones por pagar. Entonces, básicamente los pasivos representan los compromisos de pagos futuros. Y el patrimonio se traduce a que es el residuo que queda para los accionistas o los dueños de la organización o la empresa. Entonces, es el interés residual de los dueños, es el activo menos el pasivo y representa la parte que realmente le pertenece a sus propietarios. En los elementos del patrimonio tenemos que son el capital social, la reserva, las utilidades retenidas y los resultados del ejercicio. Bueno, el patrimonio se puede calcular con la diferencia entre el activo y el pasivo. Bueno, antes de dar unas conclusiones, hay una ecuación contable básica, que pues es la que indicaba al inicio, que es el activo igual al pasivo más patrimonio, en donde traducimos de que todos los recursos de una empresa se financian ya sea con las deudas, los pasivos, o por las aportaciones de los dueños, que sería el patrimonio. Finalmente, para que se entienda de una manera más fácil, los activos muestran lo que la empresa tiene, los pasivos indican lo que debe y el patrimonio lo que le pertenece a los dueños. La relación entre estos tres elementos es clave para entender la salud financiera de la empresa o de la organización. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y tutor. El día de hoy le voy a hablar sobre los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son los beneficios económicos que recibe una empresa. Los ingresos se consideran como un incremento en los beneficios económicos en forma de aumento de valor de los activos o en disminución de valor de los pasivos que se reflejan en el aumento del patrimonio. Los ingresos son aquellas ventas o prestación de servicio que una empresa prestó durante un tiempo determinado. Las normas internacionales de información financiera pueden afirmar que los ingresos que corresponden a las ventas o prestación de servicios que haga la entidad y por los cuales se obtienen beneficios económicos. Tipos de ingresos. Ingresos por venta de bienes, que son aquellos que provienen de la comercialización de productos físicos. Ingresos por prestación de servicios, que son los que una empresa ofrece en lugar de un producto físico. Ingresos públicos son aquellos recaudados por los estados a partir de impuestos a otros mecanismos de recaudación. Ejemplo, ingresos por venta son la cantidad que una empresa recibe por la venta de sus productos. Ejemplo, una tienda de ropa genera ingresos al vender sus ventas. Ingresos pasivos son aquellos que generan sin necesidad de una intervención activa. Ejemplo, los dividendos que recibe un accionista en la empresa que invirtió. Y por último, ingresos por alquiler son los arriendos que se obtiene al alquilar una propiedad. Ejemplo, el arriendo que recibe mensualmente por su inmueble. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, estamos haciendo este trabajo de epistemología. Mi nombre es José Rafael de León Baldovino y estamos hablando sobre la consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Voy a profundizar sobre los gastos. Bueno, como estamos viendo aquí, los gastos son erogaciones que hace la empresa con el fin de prestarle apoyo necesario al desarrollo de la actividad y que no se pueden identificar como una operación determinada.
Un gasto es un ingreso o una salida de dinero que una entidad financiera o una empresa o una persona natural, ya sea por compras de producto, compras de servicio, y hay una disminución en su patrimonio. Los gastos los podemos clasificar en operacionales y no operacionales. Tengo otro concepto sobre los gastos, dice que son decrementos en los beneficios económicos producidos a largo plazo del periodo sobre el que se informa o en forma de salida, o son disminuciones del valor de los activos. Dice que dentro de las diferencias de los conceptos entre encontrados, también encuentro la diferencia entre varios significados, ¿cierto? Erogación dice que es desembolso de dinero y decremento que es una disminución como tal de dinero. Tipos de gastos. Ahí hablamos que eran gastos operacionales y gastos no operacionales. Los gastos operacionales son aquellos que aunque no se emplean, son gastos regulares directamente a la producción de un bien o servicio y son fundamentales para el funcionamiento normal de la empresa. Les coloco un ejemplo como los salarios, el arriendo y los suministros de energía, perdón, de oficina, que son los que necesitamos para seguir en operación de nuestra entidad o de nuestra empresa, ¿cierto? Los no operacionales son aquellos gastos eventuales, es decir, no forman parte de la operación normal de la que la empresa eh, digamos que mantienen, ¿cierto? Y por eso no están incluidos dentro de su presupuesto. Por ejemplo, como si es una empresa de transporte, ya sea de pasajero o de mercancía, estos gastos no operacionales, y ese ejemplo sería una multa, los gastos legales de un reemplazo, por ejemplo, se dañó el carro y hay que buscar un reemplazo, entonces ese es un gasto que ellos no tienen dentro de su presupuesto, por eso son los no operacionales. Y también incluyo los gastos financieros. Estos gastos se originan en la empresa por el uso de dinero por parte de terceros, como pueden ser los préstamos bancarios, ¿cierto? Entonces, en la empresa hace un préstamo bancario y estos gastos eh, que se tienen son los intereses de un préstamo. Esos intereses son unos gastos financieros como tal. Diferencia, pues, quise profundizar un poco más entre la diferencia entre costo y gasto o entre gasto y costo. Dice que los costos son desembolsos directamente asociados con la producción del bien o de la prestación de servicios. Los costos en una empresa son recuperables con las ventas o los bienes de servicios que obtenemos de una ganancia o una utilidad. Los gastos, como lo dice, estos no son ligados directamente a la producción, por ende no son recuperables. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo y dice que el costo de la mercancía es un costo, pero el sueldo del gerente de ventas es un gasto. Entonces, como vemos aquí, los gastos no son recuperables para la empresa. Bueno, muchas gracias y espero que este video pueda servir para que algunos también puedan tener sobre la diferencia de un costo de un gasto y saber profundizar también sobre los gastos dentro de una empresa o una entidad financiera, incluso en nuestra vida personal. Muchas gracias.